Como madre no voy a decir que él era un santo, que era perfecto, porque ninguno lo somos, pero yo nunca tuve una queja de Everson. Decidí criar a mi hijo, lo crié sola. Y mi hijo como joven tuvo dos opciones, o ser delincuente o ser un hombre de bien, y decidió por ser un hombre de bien. Y yo que no sabía. ¿Cómo Everson se interesa en llegar a la Policía Nacional? Everson desde los 14 años tenía interés de pertenecer a la policía. Desde muy pequeño. Desde 14 años. En plena escuela yo le dije que no, delante de la orientadora, no, porque por el miedo y porque sé lo que implica ser policía en República Dominicana. 15 de julio del 2024. Esa fecha usted la tiene plasmada inolvidable. La peor fecha de mi vida. La peor. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cómo inició ese día? ¿Me lo puede contar, por favor, con todos los detalles? Bueno, y decide acompañar al amigo a comprar un PlayStation que el amigo, que aclaro, el amigo era que iba a comprar el Play, no mi hijo. No era él. Porque ellos están buscando de que le rebajen la sentencia o se la quiten, dirán ellos, o que le rebajen la sentencia. Su hijo no ha tenido los beneficios que a él le corresponden por él ser un miembro de la policía. Vamos a hablar de esa parte. No fue que su papá dejó de mantenerlo, sino que le quitaron la vida y lo que le corresponde a él no le ha sido entregado como corresponde, por ley. Renegado. Bienvenidos a todos a este video. Hoy por primera vez vamos a conversar con una persona que ustedes quizás no conocen porque no es famosa mediáticamente, pero vamos a hablar de la historia de una persona muy importante, ya que ustedes, igual que yo, se quedaron con las ganas de conocer la historia de Everson Pérez. Hoy me encuentro aquí en la propia tumba, gracias a Dios, junto a su madre, y vamos a conocer parte de su historia, cosas positivas, muchas cosas las cuales ustedes quizás no comprendieron. Y hoy vamos a revivir esta historia para que sea inolvidable. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Si te digo que bien, sería mentirte. Estoy tratando de sobrellevar la situación. Durante los primeros 8 minutos de grabación tuve un problema de audio. Es por esto que vamos a enfocarnos en lo que dice la madre. Le estaba recordando a la madre que ya hacía un año y algo que yo vine a hacer un video a la tumba de su hijo y ella realmente no sabía cómo se sentía con esto. Casi un año. Un año y 5 meses hoy. No, que yo vine a hacer un video aquí resaltando parte de la historia de las cosas que yo pude conocer de su hijo en público. Porque, por ejemplo, hay informaciones que quizás son erradas. Ciertamente. Pero yo quiero que empecemos con cosas muy positivas acerca de Everson Pérez, ya que muchas personas, eso fue increíble, la viralización de la vida de él, las cosas positivas que él hacía por su vida. Y una cosa a notar es que es increíble el parecido suyo a su hijo. Eso me dice mucha gente, pero él era más lindo. ¿Por qué te dice eso? Era más bello, sí. Por fuera y por dentro. Todo el que lo conoció sabe. Bueno, Everson nació el día 7 de agosto del 2002. Y fue un poco interesante porque yo recuerdo que en la sala en donde estaba y donde nos tocó era el único varón. ¿El único varón? El único varón, toda la sala estaba llena de hembras, era el único varón y no lloró. ¿En dónde nació? En la maternidad La Altagracia. Ah, en La Altagracia. Ahí creo que nació mi hermano. Sí, en el 2002, 7 de agosto. El único varón y el que mejor se comportaba. Inclusive las personas se acercaban porque no creían que el niño era mío. ¿Por qué? Porque era muy bonito. Aparentaba, era blanco y aparentaba, como yo aparentaba mucho más joven en ese entonces, que tenía 22 años cuando lo tuve a él. De hecho, usted ahora me imagino que aparenta muy diferente a su edad. No se lo había preguntado porque no es necesario. Estamos ahí batallando. Yo tengo 45, casi para 46. 45 por 46. Caminando en abril los 46. Wow. De hecho, él quizás sacó los genes míos porque él no aparentaba la edad que él tenía. No. Eso es algo muy positivo realmente. Mire, cuando nace Everson Pérez, su primer hijo varón. Mi primogénito. Su primogénito. De todo, no hembra, no varones. Solamente tengo 3. Digo tengo porque para mí él siempre está presente.
¿Qué cambió su vida al nacimiento de Everson Pérez? Bueno, con Everson yo aprendí todo, porque es como cuando tú te estés entrenando para algo donde nadie te instruye, nadie te dice cómo hacerlo, tú lo vas haciendo en el camino y siempre fue mi compañerito. Todo el que me conoce, el que lo vio nacer, sabe que éramos uña y mugre, donde quiera que yo estaba Everson. Everson siempre fue un niño que me ayudó en todo lo que yo hacía, de cosas de trabajo. Él siempre estaba presente, la gente lo conocía mucho porque él siempre me ayudaba en todo, todo. Trabajó desde muy temprano, le gustó siempre trabajar, llegó a trabajar en panadería, llegó a trabajar haciendo franela, llegó a... él fabricaba, con un señor, él fabricaba las franelas. Y siempre lo buscaban porque él se destacaba en todo lo que hacía. Tocaba batería. También era músico. Él tocaba batería, tocaba la flauta, le encantaba la batería. De hecho, cogió clase de batería. Cuando ya está en la policía, una de sus aspiraciones era tocar piano, aprender a tocar piano. Yo olvidé preguntarle su nombre al principio. Elizabeth Pérez. Elizabeth Pérez. Una de las cosas, Elizabeth, la voy a llamar por su nombre. Claro. Elizabeth, ¿cómo era su hijo? Disculpa porque, que ponga los brazos así. No sé, usted puede hacer lo que usted quiera porque usted es natural y aquí todo es orgánico. Una de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo era Everson en la escuela? ¿Y llegó a participar en actividades artísticas y eso? Everson fue muy extrovertido. Se daba a conocer porque él tenía siempre el don. Él tenía el don de liderazgo. De liderazgo. Él siempre era el más pequeño en tamaño del grupo que le pertenecía, aunque tuviese la misma edad, pero siempre el más pequeño del grupo en tamaño. Y era una persona que movía las masas. Tuve algunas dificultades, porque no te voy a decir que todo era bien, pero las dificultades de él eran por lo extrovertido de que él se ponía a cantar en el salón de clase, de que era eso. Yo nunca tuve una queja de él en la escuela porque peleó, porque le faltó el respeto a los profesores, simplemente porque él alborotaba de forma que todos le seguían. Él movía masas. Sí, él se ponía en un pupitre a cantar y todo el mundo, todos los compañeros le seguían la corriente, y eso era lo de Everson. O sea, no era alguien que yo, como madre, no voy a decir que él era un santo, que era perfecto, porque ninguno lo somos, pero yo nunca tuve una queja de Everson. Everson peleaba, Everson está peleando con un niño, nunca. Lo de él siempre era trabajar. Inclusive yo recuerdo mucho que en tiempos de vacaciones él trabajaba. Él trabajaba para ayudar a comprar sus uniformes, porque él desde niño tenía su meta bien establecida, lo que él quería hacer y hacia dónde él se quería dirigir. Wow. Una de las cosas que yo me pregunto, siendo así, un joven con mucho talento, estudioso, líder porque influía en los demás, Sí. ¿cómo Everson se interesa en llegar a la Policía Nacional? Everson desde los 14 años tenía interés de pertenecer a la policía. Desde muy pequeño. Desde 14 años. Yo recuerdo que él en la casa, lo más que él se ponía a ver era que le gustaba mucho la cocina, programas de cocina y programas como todo lo que tenía que ver con policía, todo eso. Desde pequeño yo lo visualizaba, pero nunca, ¿cómo te explico? Nunca vi como que él lo quisiera ejercer por sí, pero sí veía el interés en él, pero nunca como que le puse atención. Hasta que él esté en el liceo, y ahí es que él me dice realmente que la vocación, que él quería ser policía, y yo ahí le dije que no. ¿Usted se puso en contra de eso? Yo no quería, sí. En plena escuela yo le dije que no, delante de la orientadora, no, porque por el miedo y porque sé lo que implica ser policía en República Dominicana. Él le explicaba las cosas, le decía, no, tú sabes que los policías tienen, número uno, el enemigo de la sociedad, número dos, a veces la misma institución, y número tres, el riesgo que conlleva todo eso. Y yo no quiero eso para ti, porque yo sé que tú tienes mucho talento, tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, como le decía la psicóloga, y los profesores, cualquier carrera que tú quieras estudiar, tú puedes estudiarla porque tú eres inteligente. Pero él se enfocaba en eso porque lo de él era pasión por la policía.
O sea, que no era que él No era algo lo veía como una escapatoria porque no había... Lo de él era vocación, todo el que sabe, porque él pudo haber escogido cualquier otra área, pero él tenía amor y pasión por la policía. Y yo tuve mucho problema con él porque no quería que él fuera policía, porque tenía miedo que le pasara también como él terminó. Una de las cosas que yo me pregunto, ¿cómo pudo él dar el paso a ser policía ya? Obviamente usted no lo puede obligar a que no... No, yo lo que hice, por consejos, profesores, la psicóloga me dijo, si eso es lo que él quiere, déjalo. Entonces yo lo que decidí, apoyarlo ya, apoyarlo en todo lo que estaba. Eran tiempos difíciles porque estábamos en una pandemia que era muy difícil. Yo misma decía, no, él no va a poder pasar el centro. Porque 2019. Lo veía. Al final de 2019, 2020, principio de 2020, yo decía, él es que es tan flaquito que yo no quiero, que él no va a pasar el centro. Pues sí dio la talla. Sí dio la talla. No pude estar en la graduación porque no se permitió. No lo podía ver. Sí recuerdo una vez, porque siempre fue un niño tan inteligente, que la primera vez que yo fui a llevarle dinero y cosas que le piden para uno llevarle, él hizo todo lo posible, no sé cómo fue que él lo hizo. Porque tú sabes que en San Cristóbal, donde está la institución, es bastante extendido. Y no nos permitían a los padres verlo por lo de la pandemia. Pero yo recuerdo yo estando en la fila, que yo miré hacia adentro y yo vi a mi hijo. Él venía recogiendo con una mochila detrás y recogiendo hoja con otro compañero. Y la gente, yo dije, pero ese es mi chiquitico, sí, porque él quería ver que su mamá estuviera ahí. Y la única persona que pudo ver a su hijo, aunque fuese de lejos, fui yo. Y para mí eso fue un privilegio de yo poder ver al hijo mío cuando no se permitían visitas. Y él hizo lo imposible por llegar. Estaba prohibido por los instructores, pero él llegó, buscó una manera para saber si su mamá estaba ahí. Y me vio. Y sonrió. Luego que Everson decide entrar a la policía y usted ve los pasos que él está dando, ¿cuál fue su sentimiento? Ver cómo él le estaba metiendo ánimo a eso y lo estaba logrando. ¿Se calmó un poco usted con eso? Nunca tuve calma. Por lo mismo que te digo, por el miedo de que me le pasara algo. Siempre lo aconsejaba, le decía que tuviera cuidado, que no confiara en nadie, en absolutamente nadie, por el hecho de que ya él tenía un alma y ya las personas era como un enemigo. Que no confiaran inclusive en los que decían ser sus amigos, porque la traición siempre viene de quien menos uno lo espera. Y nada, lo que pasa es que Everson fue una persona que él era que si era amistad tuya, él era amigo real. ¿Era real? Sí, él era real. Entonces, pero a la vez me sentía muy orgullosa de mi hijo. Porque cuando tú no tienes los recursos en este país, cuando tú no tienes padrino, cuando tú crías un hijo sola prácticamente, con ayudas la única ayuda que tenía, aparte de la de Dios, la más importante, su abuela materna, que resalto, era su único nieto. ¿El único nieto de su abuela? El único nieto de su abuela materna. Bueno, una de las cualidades de Everson, más sobresaliente que usted puede decir, Everson era tal palabra. ¿Qué era Everson? Era muchas cosas, pero Everson era muy determinado. ¿Determinado? Determinado. Él decía, yo quiero lograr esto, él buscaba la manera de lograrlo, siempre por la vía correcta. Inclusive le decía a las personas, yo no me permito ser un mal hombre por mi mamá, por cómo mi mamá me crió. Llegó a hacer su propia canción, Everson, ya que lo vimos cantando. Él tenía el talento también de componer. ¿De componer? Él componía, él escribía. Hay un sobrino mío, primo de él, que él está en la red de TikTok, él también le dicen Michael, que era con quien él le grababa todos los videos y todas esas cosas. Él llegó a componer, no sé qué él hacía, lo que escribía, pero él sí le gustaba, tenía ese don. Y yo siempre le decía, yo lo que quiero es que, o sea, mi ilusión como madre era que alguien lo pudiera ver. ¿En la música? El talento que él tenía en las redes,
y pudiera decirle como, mira, ven, yo te voy a apoyar, y como que él se fuese alejando de la policía. Ese era uno de mis anhelos, ocultos, pero lo eran. Nunca De se- que alguien, no, porque él era tan entregado a la policía que él a veces hasta olvidaba de subir grabaciones. Inclusive el mismo día que pasó eso, yo le dije, Everson, sube más canciones, graba esto, porque tú tienes el talento. O sea, yo siempre mi objetivo fue como que alguien lo descubriera, viera el talento que él tenía innato, que no era que él estudió música ni nada de eso. O sea, él no estudió canto. Él sí hacía sus ejercicios, pero nunca llegó como ese. Era muy conocido en las redes, pero nunca llegó alguien como que lo apoyara para que él como que se animara más por esa área de la música y del canto, que era lo que yo realmente quería. Everson llegó a tener un hijo. ¿Cómo fue eso del hijo? Eso fue ya como algo, perdón por la pregunta, yo sé que no, quizá no es el momento, pero fue algo como sin planificar o simplemente por la edad, lo digo. Él se casó muy joven, como a los 18, con una muchacha que era compañera de él en la escuela, muy buena muchacha. Y bueno, yo recuerdo, él llegó de un operativo y cuando ella nos dio la noticia de que estaba embarazada, todos nos pusimos contentos. Y le hicimos una sorpresa. Yo tenía una cajita de zapatos, recuerdo, y pusimos el resultado dentro de la caja y yo le dije, Everson, ven que yo le compré algo a tu hermana, a la niña, para que tú veas a ver si está bonito, le queda bien. Y cuando él abre la caja, que él mira y ve, él abraza a Lizzy, que se llama la mamá del niño, y él contento con su hijo. O sea, Y- pues sí, perdón. y yo, una de las cosas que yo le decía, siempre trata de cuidarte porque yo quiero que tú veas a tu hijo crecer. Ese es el amor de él, era su niño. O sea, que usted no es de esa madre que dice, oye, pero te embarazaste No, tan no, chico". eso es una bendición. Y ¿sabes qué? Le agradezco a Dios porque Dios tiene conocer las cosas que van a pasar más adelante. Y si no hubiese sido así, yo no tuviera lo único que tengo de él. Para usted es un alivio De ese- tener el hijo de él. Sí, es muy parecido a él. Wow. En su forma de él siempre, Everson siempre le gustó estar bien bonito de niño, limpiecito, y el niño es así mismo igual O sea, que que él. él iba a la policía bien arregladito. Todo el tiempo la gente lo admiraba por la forma de que el único dicrín bonito, el único dicrín que le quedan los uniformes bien. O sea, que él prácticamente se iba a convertir en un influencer dentro de La misma policía, muy admirado, muy querido por sus jefes, todos los departamentos, o sea, todos los pueblos que él anduvo, porque anduvo unos cuantos, fue muy querido. Y yo estoy agradecida de Dios y del niño, porque si yo no tuviera a mi nieto, no tuviera nada de él. Y verlo a él, el mismo retrato de él. O sea, su forma, su personalidad, sus cejas, sus pestañas, todo es como yo estuviera viviendo otra vez la etapa de Everson pequeño. Ese era alivio. Sí, y nada, yo no me puse enojada como es madre, porque tú joven, no, para mí fue, y ahora lo entiendo después del tiempo, que Dios me estaba preparando, dejándome para que yo me quedara con algo de él. Amén. Bueno, ya conocemos algunas cosas positivas de Everson, sobre la vida de él, sobre cómo fue creciendo de niño a adulto, con su propia determinación, Sí, sin importarle siempre. el peligro quizás. Porque yo le decía a él que no importa de dónde uno venga, no importa el barrio, que no importa, perdón por la palabra, que no importa que todo esté rodeado de mierda o de lodo, tú lo que no tienes es que embarrarte ni ensuciarte. Que tú tienes que ser diferente. No porque tú vengas de un lugar, tú tienes que ser malo, tú tienes que ser un delincuente. No, tú puedes ser lo que tú decidas hacer, porque tú tienes el talento, tú tienes la inteligencia y puedes hacerlo. Y él siempre fue creciendo con todo lo que yo le decía, y un día recuerdo que yo le dije que me sentía muy orgullosa de él. ¿Qué pasó ese día que usted le dijo eso? Le dije que me sentía muy orgullosa ¿Por qué razón? y que lo amaba mucho, y le agradezco, orgullosa por todo lo que él lograba, y que yo sé que él iba a llegar lejos, muy lejos, porque él tenía algo, que él era amigo del amigo, él tenía algo, que él era una persona sencilla. ¿En qué sentido? Nadie tiene queja de él en el barrio. Hay personas que, por ejemplo, se enganchan
y son muy frescos. El policía aquí sabemos que está desacreditado porque él no. Se enganchan a la policía aclarando para que la gente... Aclarando se engancha así. Se enganchan a la policía o quieren pertenecer a la policía y ya, por ejemplo, tú lo conoces de mucho tiempo y ya se quieren pasar por encima. Y con Everson era todo lo contrario. No le crecía el ego a él. Everson, todo el mundo lo saludaba, el tigre, el que no era tigre, todo. A toda persona que él conocía siempre le mantuvo ese respeto. No importaba que él estuviera en uniforme, que él andara en operativo, si él te conocía te saludaba y yo destaco toda esa cualidad. Y todo el que lo conoce sabe que es así. El que lo vio nacer, el que lo vio, el que compartió con Everson sabe que yo no estoy mintiendo. Bien, de verdad estoy muy sorprendido de los datos que usted me ha dado de su hijo. Y de verdad que parece que usted hizo un buen trabajo como madre. La felicito por eso. Y seguro lo va a seguir haciendo con el nieto. En ese estamos. Una de las preguntas que yo me hago, aquí viene la parte en donde el día 15 de julio del 2024. Esa fecha usted la tiene plasmada inolvidable. La peor fecha de mi vida. La peor. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cómo inició ese día? ¿Me lo puede contar, por favor, con todos los detalles posibles? Bueno, yo recuerdo que ese día yo me desperté, pero yo me desperté como triste. Y yo decía, pero ¿por qué yo me siento así, como con este dolor? Y volví y me acosté. Y cuando me paré, yo no, pero yo sentí en mí como una tristeza infinita. Yo perdí mis padres y yo sé el dolor y la tristeza que se siente cuando tú pierdes un ser querido. Y yo me sentí así. Decía, Señor, pero ¿por qué yo me siento como con esa tristeza? Él dormía mucho porque él cuando llegaba a la casa o estaba con la esposa, lo que decía, mami, yo lo que llegué a descansar. Everson no salía a la calle. Tenía 3 lugares donde Everson ir, que era dormir con sus compañeros desde el Conani. Esas eran sus amistades. Sus amistades siempre fueron sus mismas amistades. O donde él estaba la última vez antes de salir hacia donde pasó el hecho. Y recuerdo que cuando yo camino lo veo a él con su celular contestando mensajes y me encontré hasta raro porque él se iba ese día para Valverde Mao. Y nada, y lo saludo y echamos el día entero hablando, relajando, riéndonos porque Everson, aún estuviera enojado, estaba con una sonrisa. Él te decía algo en serio, te lo decía como riéndose. Tenía su temperamento fuerte, pero él sabía controlarlo. No era una persona que te iba a ofender. No era una persona que te iba a decir, aún él tuviera en sus momentos más difíciles, él siempre buscaba la manera de tener más días de alegría. Y echamos esa tarde, recuerdo que me dijo que le cocinara una comida en específico. Y yo, caminando, le cociné tarde. Recuerdo que lo último que le envié fue algo de chiste. Le dije, mira, Omar, porque así es que mayormente le decíamos, mira, Omar, y él se echó a reír. Y yo recuerdo, casi a las 4 de la tarde, que él se para y se baña. Se paró solamente porque iba a pagar una cuota de un motor que tenía. Si no, no se para ni salía de la casa. Y como él se iba ese mismo lunes, pero lo dejó para irse el martes a Valverde Mao, que era donde él estaba prestando servicio. Estaba asignado en Mao. En Mao. Tenía alrededor de más de 5 meses en Valverde Mao. Y él se para, se baña, solamente a eso, porque él tenía que ir a Bellamella a pagar una cuota del motor, no quería porque era muy responsable. Y cuando se baña, recuerdo que él se viste, pero se devuelve, porque el poloche que tenía no le gustaba. Y se fue a cambiar el poloche. Tenía un uñero y me dijo, mami, ¿dónde está el antibiótico? Se echó el antibiótico en el uñero, se fue hasta en chancleta, porque él solamente iba a pagar una cuota de su motor. Wow. Y se devuelve porque él estaba esperando a su hijo, que estaba en la casa de la familia materna. Y me preguntó 3 veces, mami, ¿el niño no lo han traído? Mami, ¿el niño no lo van a traer? Yo le dije, bueno, a lo mejor como está jarineando no lo van a traer para que no se moje. Y cuando el niño lo trajeron, él todavía estaba
Nosotros vimos un callejón, él estaba en la calle. Una sobrina mía me dice, pero Omar todavía está en la calle. Pero yo lo que pensé, o él no ha ido a apagar el motor, o él regresó y estaba un ratito ahí. Porque si me imagino que él no hubiese pagado el motor, yo lo mando a buscar y le digo que su niño está allá. Y él no hubiese salido. Entonces ahí fue que él parece que se encontró con el amigo, que eran amigos mucho antes de él estar en la policía, y decide acompañar al amigo a comprar un PlayStation que el amigo tiene. Él tiene un centro de internet y parece que él hizo una negociación, le salió un poco más económico, no sé realmente lo que pasó. Lo que sí te digo que para Everson moverse de su barrio a otro lugar tenía que ser bajo una confianza muy grande porque él no se movía. Inclusive para ir de noche a donde él vivía, él siempre tenía vigilancia, porque él era muy desconfiado en esa parte. Y alrededor de casi las 5 y pico de la tarde, yo estoy acostada en mi cama y mi otro hijo viene llorando, que no estaba en la casa. ¿Su otro hijo menor? Tiene 17 años. Y cuando él viene gritando, que está grito y grito y grito, yo estoy en la cama y me levanto. Mis 2 hermanas que están cerca llegan primero donde él está porque él no puede hablar. Él solamente gritaba. Yo lo que me llega a la mente es, pasó algo con algún sobrino mío. Nunca iba a pensar que era algo con mi niño. Y cuando él puede gestionar, articular palabras, dice mi hermano. Voy en dirección de la sala. ¿En dirección a la sala? Salgo de la habitación a la sala y en el camino que escucho que él dice, mi hermano lo mató. ¿Dijo su hermano? O sea, mi hijo fue que fue a dar la noticia a la casa de que su hermano lo hubiese matado. ¿Cómo se dio cuenta él? Porque tú sabes que como es policía, hay grupos de policía, tienen grupos y hay un compañero de Everson que es del barrio. Cuando mandaron la foto por el grupo, oh my God, él, sin pensar si él se iba a poner malito, si el niño le iba a pasar algo, él le dio la noticia y le dijo, tú no sabes lo que pasó con tu hermano. Y él le dice, con mi hermano, pero mi hermano lo vi yo casi ahora. Me dice, no, mira lo que pasó tu hermano, y le enseña la foto a sangre fría. El niño sale corriendo en la calle y todo el mundo al verlo así, le cayeron detrás. oh Dios. Preguntarle qué era lo que estaba pasando, hasta que él llegó a la casa, lo que te conté anteriormente, llora, pero no puede decir nada. Y cuando ya yo voy caminando, sé que escucho que él dice, mi hermano lo mataron. Esa fue la peor palabra. No hay forma de explicarte lo que me pasó a mí por la cabeza, cómo yo me puse. No, porque no podía creer. O sea, yo como un niño, tu hijo, le digo niño porque será mi bebé, está en el barrio y no pasaron 2 horas cuando te llega la noticia que no fue que le pasó un accidente, no fue que simplemente lo mataron. No sé, cuando pasó el tiempo, confirmé, porque todavía no lo creía, que tengo una amistad de que ella es de la unidad de los topos, y ella me dio la confirmación que sí, que a él le habían quitado la vida. No entendía nada, cómo él llegó a la Ciénega. ¿Y a qué distancia vivía de la Ciénega? La Ciénega queda para acá en el lado este, nosotros estamos en el lado norte. Él se trasladó en el carro del amigo. Y ¿con el amigo? Con el amigo. Que aclaro, el amigo era que iba a comprar el Play, no mi hijo. No era él. No era mi hijo. Mi hijo, el dinero que tenía era para pagar el motor. No tenía dinero. Everson se arropaba hasta, como decimos en buen dominicano, hasta donde la sábana le alcanza. No, teniendo un niño, él no iba a gastar una cantidad de dinero por un Play en ese momento, aunque quizá más adelante él pudiera hacerlo, pero no fue Everson que fue a comprar el Play. Everson simplemente fue a acompañar a un amigo, a su amigo que lo conoce desde hace muchísimo tiempo, y le tocó la desgracia que le tocó. Wow. ¿Qué pasó las primeras 12 horas después de esa noticia que usted recibe por su propio hijo de 17 años? Empezando
Lo más difícil, tú mentalmente bloquearte, porque todavía tú ves las cosas que están pasando, pero tú no asimilas que tu hijo. Comenzaron a llegar muchos policías del departamento de él a la casa, gente de todo tipo. Mi familia, primos de él salieron hacia la ciénaga porque él duró muchas horas tirado en el piso. Yo todavía no creía, aunque me dijeran que era el hijo mío. Recibí mucho apoyo de parte de la, realmente te lo puedo decir, de parte de la institución y de los compañeros de él, porque al él ser muy conocido y muy querido, porque él trabajó directamente en el Palacio, trabajó en Santiago, trabajó en Gaspar Hernández, trabajó en muchas áreas. ¿Fue usted al lugar del hecho? No, no pude y no quisiera nunca ir. Me dijeron que, no sé si estoy equivocado, o escuché mal o vi mal en las redes sociales, que cuando pasó el suceso tardó mucho tiempo el cuerpo en el lugar. Sí, ¿Eso fue así? Sí, porque tú sabes que aquí en este país hay muy poco médico forense. Y al parecer cuando se regó la voz de que él era un policía, la gente entró en cierto miedo y no quería ni siquiera acercársele. Por eso salió una de mis hermanas y salieron mis sobrinos. Ellos sí llegaron, aunque la policía lo detuvo y ellos no pudieron, porque donde pasó el hecho es como un callejón que no tiene salida. Y según lo que me relatan, Everson corrió, pedí ayuda. ¿Según relata Everson? Según relatan personas que estaban, ¿sabes que los vecinos, aunque no salgan, siempre escuchan? Everson llegó a correr, no lo mataron en el mismo instante, o sea, él no murió que le dieron un tiro en la cabeza, mi hijo no recibió disparo en la cabeza, que es otra cosa de la que siempre se dijo mal. Mi hijo recibió más de 6 tiros, porque sus pulmones fueron lacerados, porque recibió 2 impactos de en esta parte, y a él cuando él cae, entonces que al vomitar la persona de una vez sacan la conclusión de que le habían disparado en la cabeza, pero según la acta de defunción y según lo que yo vi, porque yo vi el cuerpo de mi hijo y vi la mayoría de tiros que tuvo, fue porque sus pulmones fueron lacerados, pero dicen él corrió, él pidió ayuda. Al no saber dónde él estaba, él se dirigió hacia la parte izquierda y ahí fue que los delincuentes lo interceptaron. Y como él no sabía dónde él estaba, desconocía el lugar donde él estaba. ¿A qué hora fue eso? Según lo que está en el informe, fue como a las 5:30 de la tarde. Una pregunta. Según ya usted conoce el caso, lo que pasó, ¿qué realmente es lo que se dice oficialmente que aconteció, los sucesos? ¿Cuáles fueron reales? Bueno, lo primero que te voy a decir es que si uno se lleva de todas las cosas que dicen y las especulaciones, la gente desinforma mucho. Eran 4 individuos. Cuatro individuos, porque eso es una asociación de malhechores. Son personas que estaban, por llamarlo de una forma bonita, si se le puede decir personas, porque para mí no lo son. Estaban acostumbrados a esa dinámica de promover artículos por marketplace que no existen, que son fantasmas, y cuando la persona iba a buscar lo que supuestamente ellos estaban vendiendo, pues simplemente lo atracaban. Te lo digo porque hay un testimonio, inclusive un video grabado de un señor que lo resalto mucho, de Cienfuegos, Santiago, que 15 días antes de lo que pasó con mi hijo, vino de Cienfuegos a comprar una consola para su hijo de 18 años y le pasó lo mismo. Y cuando él ve lo que pasa con el hijo mío y él hubiese puesto la denuncia, entonces él ve y reconoce que los mismos que lo atracaron a él con su hijo fueron los mismos que participaron en la muerte de mi hijo. O sea que ya era una red o un grupo que estaba acostumbrado a eso. Entonces mataron a las 2 horas de crimen al que le dio de muerte a él. ¿De una vez? Sí, a las 2 horas lo mataron en Guachupita.
Hubo otro que lo mataron como a los 2 o 3 días en San Juan. Y hubo 2 que se entregaron porque probablemente iban a correr con la misma suerte y decidieron entregarse. Por esas 2 personas, por llamarlo, vuelvo y digo, de una forma bonita, porque personas no son, yo tuve un proceso de alrededor casi 1 año, donde uno que le dicen Víctor Nova fue sentenciado a 30 años. Y el otro que le dicen Domingo Valdés, que fue el último que se entregó, aquí en el Felicidad Los Minas, fue condenado a 20 años. Pero como ellos tienen derecho a apelar, pues ellos, o el abogado interpuso la apelación, y yo estaba el viernes pasado haciendo acto de presencia porque ellos están buscando de que les rebajen la sentencia o se la quiten, dirán ellos, o que les rebajen la sentencia, cosa que con 1000 años ellos no van a pagar lo que hicieron. Puede pasar 1000 años y la vida valiosa de un ser humano no la repone nadie que no le guste aportar a la sociedad. Y te voy a decir algo que me dijo alguien y yo siempre lo he aplicado. Yo como madre en un barrio peligroso decidí criar a mi hijo, lo crié sola. Y mi hijo como joven tuvo 2 opciones, o ser delincuente o ser un hombre de bien, y decidió por ser un hombre de bien. Esa misma decisión tuvieron estos jóvenes que son prácticamente de la misma edad de mi hijo, 23 años, 25 años más o menos, y ellos decidieron el camino del mal. Una cosa, perdón, para aclarar una parte de la historia. Everson Omar, ¿andabas con arma de fuego esa noche, ese día? Realmente no te voy a decir que sí ni que no, porque yo no estaba ahí. Pero como policía siempre andan con su arma. Pero no te voy a decir sí, no, porque yo no la vi. No sabe. No sé si él la tenía o no la tenía. Como policía sí. Ahora muchos dicen, no, él estaba de vacaciones. Yo lo que sé es que él vino a hacer una diligencia y se iba el mismo lunes se iba a Valverde, pero lo dejó para irse el martes. O sea que no estaba en vacaciones. ¿Usted no tocaba ese tema de que si tú andas con el arma, no era de eso? No, yo le tenía pánico a las armas. A mí no me gusta nada que tenga que ver con armas, y él era muy cuidadoso con sus cosas y su respeto de policía. Era un muchacho muy cuidadoso y muy disciplinado con todo lo que tenía que ver con la policía, y muy cuidadoso. Y digo muy cuidadoso porque hay personas que suelen decir o dijeron en su momento que no, que él fue a buscar peaje, que no, que él fue a hacer cuantas cosas, porque sabemos el descrédito que tienen los policías, la mayoría, que se lo han ganado, pero no todo el policía es delincuente, ni todo el policía es malo. Y mi hijo no tenía la necesidad. ¿Tú sabes por qué? Porque mi niño era un muchacho que él, como era por vocación, él se cuidaba mucho de cosas malas dentro de la policía, porque él no quería que lo botaran nunca de la policía. Lo contrario, era un niño que estaba aspirando a pasarse al departamento de la científica del DICRIM. De inteligencia. De inteligencia. Inclusive el mismo periodista Ramón Tolentino, él le comunicó 2 días antes por su teléfono que él hiciera la diligencia de un curso de informática avanzado, porque él quería pertenecer a ese departamento. Y me dijo una semana antes, mami, yo lo que estoy buscando es el chance para inscribirme en la universidad. Él tenía todas sus cosas bien claras. Y lo digo porque las personas, no, que eso seguro fue, que él fue. Mi hijo no era de eso. De las cosas que pasaron luego de eso, seguro la presión mediática fue muy fuerte. Sí. Porque la gente empieza a subir contenido desmedidamente, sin pensar en el dolor del familiar. Que de hecho voy a mencionar algo que yo hice más adelante. ¿Cuáles fueron de las cosas que a usted más le chocaban cuando pasó eso? Tener que lidiar con el dolor de su hijo, con lo que estaba pasando en ese momento y más lo que se decía. ¿Cuáles fueron de las cosas que más le dolió como madre a usted en ese momento? Lo que más me dolió, lo que te acabo de decir, que dijeran cosas por el hecho solamente de él pertenecer a una institución que está desacreditada, a veces por algunos policías o miembros de la policía que han dado cabida a eso. Y me sentí muy mal porque yo sé el hijo que yo tenía, y el que lo conoció, yo te estoy hablando a ti de personas, de jefes que lo conocían, que él trabajó con él, y me destacaban lo mismo. Un muchacho muy disciplinado, respetuoso y también entregado. Everson, cuando vino de Santiago, yo recuerdo algo, Everson tenía 2 uñeros en los pies.
Eso es del trabajo, de las Del botas. trabajo. Y yo le decía, coge licencia, ve al médico para que te la saquen. Everson se iba a sus operativos así. Everson, él podía llegar ahora mismo y lo llamaban y él salía a su servicio con amor y con la misma entrega. Entonces la parte que más me molestó, personas que no conocen su historia, cómo él fue criado, lo que él tenía para decir, no, eso fue por tal cosa, eso fue porque un jefe de la policía de adentro lo mandó a matar porque enamorado de una chica y cuantas cosas que no son reales. Everson lamentablemente estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Víctima de lo que se vive a diario en el país, que son delincuentes que no trabajan, no estudian, pero quieren los beneficios del trabajo del otro. Eso fue lo que realmente pasó con Everson. Estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, cuando algo ni siquiera era para él. Es tan tal que Everson no tenía programado ir para donde se dirigió. Es como que tú me digas, que tú eres amistad de mí, y me digas, mira, ven, vamos a comprar o vamos a tal sitio, y yo voy. Simplemente con el objetivo, como él dijo antes de irse, yo vengo de una vez porque él estaba esperando su hijo, del cual no se pudo despedir porque no pudo ni siquiera verlo. Y esa fue la cosa que más me dolió, el que hablaran cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente pasó. Yo al otro día del entierro me preocupé mucho de la noticia y me familiaricé con muchas cosas que él hacía. Yo como joven, que también soy cantante, entre otras cosas que luego se darán cuenta, pero eso no es el tema. Sino que Everson yo no lo conocía y de repente veo que sale este joven que aparentemente de que tú le ves el rostro te das cuenta que es una persona sana y que digo, oye, pero yo voy a investigar un poco a ver qué encuentro de él, a ver qué positivo encuentro, porque lo que van a decir negativo yo no quisiera replicarlo porque no sé. Bueno, yo hice una investigación la que pude y al otro día vine con alguien, le trajo unas flores, eso estaba lleno de flores aquí. Sí, yo lo recuerdo y lo tengo guardado el video. Todo lo que salió con referente a mi hijo, yo lo tengo guardado. Y yo no sé cómo usted se sintió con ese video, ¿verdad? Quizás me equivoqué en muchas cosas porque no había información suficiente. No tanto a lo personal contigo, porque es lo que te digo, a veces uno desconoce cosas que porque otros dicen. Pero sí hubieron algunos videos que también lo tengo guardado de cosas totalmente fuera de contexto, que son de las cosas que tú dices, no. Y personas que hacen comentarios de cosas feas. Pero vuelvo y te digo, a mi niño yo no tenía ni siquiera que defenderlo. Porque son tantas las personas que lo seguían, que lo conocían, que no lo conocían, que decía a él se le veía esa buena vibra, esa luz. Y Everson era así. No es porque era mi hijo. Porque van a decir, no, porque tú eres su mamá, tienes que defenderlo. No. Yo te puedo hacer a ti hasta un reto. Tú puedes ir y coger 20 personas al azar, del barrio de él, de personas que lo trataron, y quizás yo te voy a decir que tú vas a encontrar quizás 2 o 3, porque aún tú siendo buena persona, hay personas que por el hecho de tu ser ya no quieren saber de ti. Y yo te apuesto a ti que va a haber mucho más personas que te hablen a favor de Everson. Porque Everson nunca fue un mal niño, nunca tuve una queja, te dije, de que mira, él estuvo peleando con un niño. Lo de él era reír, cantar, grabar, todo lo que tuviera que ver con canto, eso era lo de Everson. Y sí me sentí mal, pero soy una persona que ha aprendido que yo sé que hay de todo en esta vida. Y no a tomarlo nada a lo personal. Pero dígame de mí, ¿cómo se sintió con el video? Dígame aquí. Yo cuando lo vi, me lo enviaron, me sentí muy bien porque tú viniste fue de una vez. Yo recuerdo que todo estaba lleno de la corona de flores. Pero yo lo analizaba y decía, no, hay cosas que hay cosas que no, por ejemplo, lo del en la cabeza y todo eso. Pero tú me aclaraste que fue por el hecho de que tú te informaste más por cosas que habían en las redes, no porque fuiste a la fuente oficial. Y algo que quizá no es algo que fue tuyo, pero hay personas que sí con conciencia sí hacen las cosas para mal. Bueno, yo también dije en el video que lo hacía por el tema de justicia y porque me sentí identificado con el joven. Bueno, ya luego de esto, Everson dejó un niño de 2 años, ¿no? Sí. No, cuando pasó lo del hecho le faltaba 1 mes al niño para cumplir su primer mes. O sea, ¿Un mes para cumplir? 1 mes, 1 año. 1 año. Okay. Everson le quitan la vida el 15 de julio. El niño nació 22 de agosto. El niño tenía 11 meses y algo
Él nació, él era 7 de agosto, que inclusive ese día vinimos aquí. El primer día o primer año de que se celebraba su primer Día del Padre, eso fue un culto memorial que le hicimos en la casa, porque ni siquiera eso. O sea, a Everson le quitaron el derecho de criar a su niño, le quitaron el derecho, ¿sabe que la víctima más grande aquí es mi nieto? Porque a él le quitaron el derecho siquiera de tener un recuerdo de su papá. O sea, el niño nunca va a tener un recuerdo, mi papá estaba jugando conmigo, mi papá me llevó a la escuela, no tendrá nada. Pero es un niño tan inteligente y le agradezco a la familia materna porque él ve una foto de su papá y él dice, papá, él sabe que ese es su papi. No tendrá la conciencia, pero él sabe quién es su papá. Y eso es lo que más me duele y una de las cosas que la que me he sentido más decepcionada es que al Everson, como te lo dije, de tener 1 año y 5 meses, su hijo no ha tenido los beneficios que a él le corresponden por él ser un miembro de la policía. Vamos a hablar de esa parte. Al niño le corresponde el sueldo de su padre, que viene siendo la pensión que le toca por hasta los 18 años. Al niño le corresponde la pensión del la padre. Pensión o sea, el sueldo de su papá viene siendo la pensión que a él le tocaría por Everson ser un miembro activo de la policía. Y hasta ahora no lo han obtenido. Cada vez que la madre van, siempre hay un papel que está mal. Según ellos, vuelve tal día. La última vez que le dijeron es que él llame en enero. En enero. O sea, si llama en enero, y le han tenido así desde 1 año y 5 meses y no le han dado la pensión que al niño le toca. O sea, todo ese dinero acumulándose prácticamente. No sé. El seguro fue sacado del seguro a lo primero. O sea, el niño no tiene ni su seguro y todo eso. La han puesto a dar mucho viaje en buen dominicano y no se han obtenido los resultados. Ella está esperando en enero para llamar a ver si le pueden despachar la pensión que el niño necesita porque él se enferma. No fue que su papá dejó de mantenerlo, sino que le quitaron la vida y lo que le corresponde a él no le ha sido entregado como corresponde por ley. O sea, todo lo que ha pasado con el niño ha sido su madre, su mamá, su familia, porque es una muchacha muy trabajadora, es una muchacha que estudia, está en la universidad, todo lo del niño y lo poquito que yo le puedo dar. Pero lo que le corresponde por ley a él todavía no le ha sido entregado. Wow, qué difícil el tema. De verdad, no, eso yo nunca lo llegué a pensar, de hecho, para esta pregunta. Sí, hay muchas personas que piensan que él está de hecho recibiendo su pensión, él no la está recibiendo todavía. Esperemos que en enero sí sea la definitiva. Bueno, ya casi 2 años de la muerte de Everson. Y la verdad no sé cómo usted de verdad la veo y le digo, dele gracias a Dios que la veo un poquito más fuerte. ¿Sabe qué? Yo tuve un proceso de psicología, tuve un proceso del psicólogo a psiquiatra, paré los antidepresivos, que debería de estar tomándolo, porque la psiquiatra me dijo que yo tenía una depresión patológica, pastilla para poder dormir, y la gente me dice, no, tú eres una mujer fuerte. El asunto es que no es que yo sea fuerte. Yo digo que yo tengo 2 vidas después de la de Everson. La que llevo realmente por dentro y la que le finjo a los demás que tengo. ¿Cuál es la que lleva por dentro? Tú vivir todos los días de tu vida, desde que tú te levantas con tu hijo en la cabeza. Tú no lo vas a poder escuchar como él cuando llegaba, mami. O sea, su voz, el saber que yo no puedo escuchar su voz más que por video, no puedo recibir una llamada de él, no puedo verlo, no puedo darle un abrazo, son de las cosas más difíciles con las que lucho. Día por día. No hay un día que usted ni un segundo pueda olvidarse. Nunca. Yo digo que yo soy un antes y un después de la vida de mi hijo, porque él era, y me cuesta decir, era. Lucho con mi mente de no pensarle. Es como cuando tú tienes una batalla interna que tú no quieres pensar, porque tú sabes que si piensas, tú colapsas. Pero no te puedes dar el lujo de colapsar porque tú tienes más hijos.
y tiene un nieto que es el vivo retrato de su papá y tú quisieras estar bien. Entonces yo digo que yo tengo dos vidas, la que llevo por dentro, que tú no se la puedes expresar a todo el mundo porque las personas en su mayoría, como me ha pasado, piensan que porque ya pasó un año ya tú olvidaste. Un hijo no se olvida. Yo no pensé venir a enterrar a mi hijo. Yo contaba en que que mi hijo me iba a enterrar a mí. Y yo tenía hasta, cuando mi niña tuviera 15 años, yo lo visualizaba a él. Yo recuerdo que yo le decía, recuerda que cuando yo no esté, tú eres el responsable, aunque ella tenga su familia y son una familia muy responsable, tú eres el que da la cara. Yo lo visualizaba a él en todo, yo no estando. No al revés. No yo enterrar a mi hijo. Al niño que siempre tuvo el sueño de ayudar a su mami, ¿Cuál era el sueño que él le expresaba, que tenía con usted? No que me lo dijera a mí, que se lo dijera a todas las personas que él conocía, que de hecho me han llamado y todas las personas me dicen lo mismo. Arreglarle la casa a mi mami, poner a mi mami bien. Y después que tuvo su hijo, mi mami, una chica me escribió y me dijo, el sueño de Everson siempre, y uno le preguntaba y le decía, mi felicidad son mi mami y mi hijo. Y tú sabe que me duele mucho, que a veces uno peca con Dios y le pido perdón porque tú dices, wow, tanta gente tan mala que no aportan nada a la sociedad, que están solamente para dañar al que trata de hacer algo bueno. O sea, tú cuidas de que tú criar un niño en un barrio peligroso para que no sea un delincuente y que un delincuente te lo mate. Wow. Eso duele. Y el tú ver y estar de frente con esos delincuentes y tú saber que ellos sí pueden recibir visitas, que ellos sí tienen privilegio de ver su familia. Por ejemplo, ahora en diciembre ellos van a compartir con su familia. Mírame a mí aquí. Uf. Entonces, cuando tú dices tantos sueños, tantos planes de un muchacho que lo que quería hacer las cosas bien, que alguien se la quite así porque sí. O sea, como dijo la jueza, ustedes nunca tuvieron intención de asustarlo antes de decir el veredicto. Su intención nunca fue asustarlo, su intención siempre fue matarlo, porque ustedes pudieron, como eran más, quizá herirlo, quizá, pero dejarlo vivo. Que sería mucho. Que sería mucho, porque no fue que él hizo algo contra ustedes. Ustedes ni siquiera lo conocían. Y mi hijo recibió más de 6 impactos. Aquí recuerdo en esta parte tenía 3. Y aún así, él luchó por su vida. Pero lamentablemente, él era una sola persona para una banda que terminaron quitando una vida valiosa que aportaba a la sociedad, como le dijo la jueza, y un joven que le servía a la patria. ¿Qué pinta del amigo? Perdón que le haga esa pregunta, porque ahora me la hago. ¿Qué pasó con el amigo en ese momento? ¿Dónde estaba él en ese momento? Cuando pasa cuando pasó el hecho. Sí, ¿qué pasó con el amigo? Mira, yo voy a serte honesta. Yo con él, no he tenido ningún tipo de contacto personal. Porque él nunca fue a mi casa a decirme lo que pasó con mi hijo. Yo nunca voy a decir, porque él decía que nosotros decíamos que él era el responsable de la muerte de mi hijo, que él lo vendió. No lo decía yo. Lo dice la sociedad. Él nunca ha salido de eso. Y yo nunca dije, él lo vendió, porque yo no estaba ahí. Y yo soy muy temerosa de Dios. Yo no puedo decir algo de lo que yo no sé. Yo solo sé que a través de su invitación, mi niño fue con él como amigos que eran. Y pasó lo que pasó con mi hijo. De todo lo que pasó ahí sabe él, porque él era el que estaba, yo no estaba. Pero él nunca se acercó a mí. Sí estuvo siempre presente en el juicio, porque él también era víctima, porque fue herido. Y él recibió, según él, 2 impactos en ambas piernas cuando, según el testimonio de él, que no digo que es verdad ni es mentira, es su testimonio y yo lo respeto porque él era el que estaba ahí. Y aclaro esto porque no quiero que se vaya a malinterpretar que yo lo estoy acusando, que yo no...
Dios está ahí arriba, Dios sabe lo que pasó. Pero él dice que cuando ellos llegaron, se quedaron en la calle dentro del carro de él, porque se supone que el muchacho le iba a subir el PlayStation ahí. En el carro. En el carro, que eso fue lo que él acordó. Pero llega el que le dicen Domingo Valdés, que el que está a 20 años, y cuando lo ves, se acerca donde ellos están en el carro. Para él andar solo, porque mi hijo no tenía programado que iba a estar. Eso fue a última hora. Y cuando él le pregunta que si él es el muchacho del Play, él le dice que sí. Entonces le dijo, pero baja, que el Play está como acá abajo. Y él le dice, no, pero yo estoy hablando con fulano, que fue, disculpa el término, que con el que él hice la negociación y él quedó en subirme el Play. No, camina, que para acá abajo. Y el error de él fue bajar. Bajó solo. Cuando él sale del carro, entonces mi hijo, según el testimonio de él, baja también del carro. Y el muchacho se dirige, va adelante, él va detrás del muchacho y mi hijo es que va de último hacia donde se supone que él dice que está el Play. Entonces, según el testimonio de él, cuando ellos van bajando, de una vez sonaron disparos. Así. Y cuando suenan los disparos, entonces que él se ve como que siente un calentón, él sale corriendo y comienza a tocar puertas, nadie le abre, y cuando una señora le abre, le sacan una silla a ver que él está herido. Entonces ahí llaman al 911, y cuando llaman al 911, entonces tú sabes que en los barrios cuando pasa algo las personas comienzan a amontonarse. Entonces ahí es que él le dice, vayan a buscar a mi amigo que está ahí detrás, porque él nunca volvió a saber de Everson, según su relato. Pero ellos andaban detrás. Entonces, cuando alguien se acerca y dice, pero el otro muchacho ya está muerto. Entonces ahí es que él comienza a ponerse inquieto y a decir, no, él era policía, ¿cómo va a ser? Y ahí lo llevaron al hospital Moscoso Puello, y eso es lo que él dice en su testimonio de lo que pasó en el juicio. Yo no te voy a decir que eso es mentira, yo no te voy a decir que eso es verdad, solamente él sabe lo que pasó, porque era el único sobreviviente de lo que pasó. Porque yo lo único que sé es que mi hijo salió de mi casa y a las pocas horas me dicen que mi hijo está muerto. Wow. Y al otro día lo que lo vi fue en una caja. Qué difícil situación. ¿Qué ha pasado con esto de la justicia? Ver la cara de las personas responsables después de todo esto. Impotencia. Porque es como la jueza le dijo, ustedes son jóvenes. Y que jóvenes igual que tú tengan una situación simplemente porque no quieren estudiar, no quieren trabajar, quieren lo fácil según ellos. Y el juicio cayó. El juicio, o sea, cuando iban a dictar sentencia, el mismo día que lo mataron, al año. ¿Que el juicio cayó el mismo día? El mismo día, sin nadie decir, o sea, la fiscal ni el juez sabían. ¿La sentencia cayó el mismo día? El mismo día que él cumplía un año. Como Dios diciendo, mira, hoy yo voy a hacer justicia. Wow. Pero aún así ellos siguen luchando porque su condena le sea rebajada. ¿No ha tenido represalia, verdad? Amenazas de otra gente. No, le doy gracias a Dios que no porque quizás no tengan las intenciones, sino yo pienso que el caso ser de un policía es muy difícil porque ellos saben el respaldo que uno ha tenido, inclusive los testimonios de la mayoría de los policías. Ellos, el encargado de todo lo que tiene que ver con asuntos de crimen y todo eso allá dentro del palacio. Conocí a mi hijo trabajaba allá, te dije. Y ese señor hasta lloró, dando el testimonio de cómo él encontró al menor, como le decían, porque siempre decían carita de bebé, el menor, porque parecía un bebé. O sea, más joven de la edad que él tenía. Y allá todo el mundo lloró. Y entonces la jueza se dio cuenta, como ella dijo, ese niño no tengo una queja de él. Aquí no se han presentado nada que me haya hablado de que era una mala persona. Lo contrario, lo que se dice del joven es que era un joven disciplinado, un joven apasionado a lo que hacía, un joven que le servía a la patria. Y ustedes no tuvieron compasión ni consideración con él, siendo más. Y ha sido un proceso muy
fuerte para mí, pero puede pasar millones de años y ellos no van a reponer lo que me quitaron o lo que le quitaron a la sociedad. Wow. Una cosa, yo nunca la había visto a usted, no sabía cómo era usted. No sabía, nunca la había visto ni en una entrevista, ni en el primer día, ni en el segundo, ni nada. ¿Por qué pasó eso? ¿No llegaron los medios hacia usted? Sí, hay video, hay video. ¿Le llegaron a entrevistar? Sí. Lo que pasa es que yo tenía el pelo más largo, color azul, porque esos son los colores que a mí me gustan. Sí. Y la gente tiende a confundir eso como cosas, tú sabes. Exacto, y de lo de mi hijo sí hubo mucho respaldo, mucho periodista allá. El entierro de mi hijo sé que tú por las redes lo viste. Esto aquí estaba, que hacia allá afuera donde uno entra, estaba lleno. Yo te voy a mandar videos para que tú veas cómo estaban los policías, porque mi niño era muy sociable. Y donde quiera que estuvo, hizo amistades. Y tengo compañeros de mi hijo que todavía me escriben, suben a mi hijo. El dolor tan grande que yo no hubiese visto tantos hombres llorando como yo vi tantos hombres llorando a otro hombre. Personas que llorando en el entierro. Y resalto que si mi hijo hubiese sido como hubiesen dicho, no le hacen ni siquiera un homenaje. Inclusive yo traje algo para mostrarte. Préstame eso. Sí, por favor. Esta fue la bandera que yo recibí. Así mismo como está, me la entregaron. ¿Es una bandera? Que recibí de parte de la policía por... Ahí mismo estaba yo. ¿Cómo es? Yo estaba ahí cuando... Se le entregaron. Cuando me entregaron la bandera por honrando lo que fue mi hijo. Es una bandera dominicana, porque sirvió y para así mismo como me fue entregada, así la tengo. Usted no la ha abierto nunca. Ese es mi orgullo. Será tela para muchas personas y esto es el reconocimiento que quizá no es grande. Permítame verlo, por favor. Que le hicieron la institución del departamento al que él pertenecía en... Dice aquí, permítame leerlo. Sí. Aquí dice, este reconocimiento por haber sido un miembro valioso y querido de nuestra institución, su labor será recordada por siempre. 23 de julio del año 2024. La Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional. Razo, Everson Omar Pérez. En memoria. Wow. Estas son de las cosas que usted guarda en su lugar. Conservo, porque para mí valen más que todo el oro del mundo. Porque ahí te destaca lo que mi hijo fue. ¿Esto también fue utilizado allá en el juicio? No. Como prueba, por ejemplo, de su buena... No, porque todo el que pasó por ahí conoció a Everson. Vuelvo y te recalco, él trabajó en el Palacio, todo el mundo lo conocía en el Palacio de la Policía. Y la gente sabía quién era Everson. A un año de esto ya la prensa ya no la... No, porque tú sabes que el país primero promete mucho, los gobernantes cuando pasa un caso prometen muchas cosas que tú sabes, que tú eres consciente que nunca van a llegar. Que eso es por, vamos a decir, el momento. El momento. Lo que le dicen aquí. Pero aquí, sí, todo. Pero aquí son muy pocos los que han venido. Hay compañeros de él que vienen. Te digo otro dato. Hay personas que por lo que él le influía y como él lo animaba, se engancharon después que él murió. Oh, sí. Y como homenaje a él han venido aquí muchachos que le decían engánchate. Y digo engánchate de una forma popular dominicana para pertenecer a la institución. Y hubo un muchacho que me etiquetó y él ponía, ¿qué te motivó? ¿Quién te motivó a ti para ser policía? Everson Omar Pérez. Everson Omar Pérez, más de uno. Y lo tengo porque me etiquetaban porque era un muchacho que siempre aconsejaba al joven
a ser valioso. Y para mí eso es un orgullo. Me siento sumamente orgullosa si tuviera la oportunidad. No es repetitivo, sino que si realmente tuviera la oportunidad de que Everson fuese mi hijo de nuevo, sin pensarlo. En la calle yo a veces he estado y muchas personas me recuerdan en los videos, gracias al video que yo hice en memoria de él, aunque quizás... Y muchas personas también. Lo que pasa es que a mí no me gusta, como te dije, nada de esto. Él era el extrovertido. Y se acercaban a mí, mira, yo no estoy en capacidad mental ahora mismo para esto. Yo no puedo hacer esto porque son cosas con las que yo estoy hablando contigo, pero solamente Dios sabe lo que yo tengo en mi cabeza y tengo en mi corazón. Y te di la oportunidad porque realmente necesitaba decir las cosas como realmente son. No que dijera cualquier persona que salga por ahí a decir otra cosa contraria a mi hijo, porque no era así. Lo que yo te cuento es la realidad. Y vuelvo y te digo, tú puedes salir. Hay un joven que él se llama Ezequiel Monegro. Él hace TikTok. Y él era policía. Tú lo puedes buscar. Creo que sí, ¿quién es? Y ese muchacho era amigo de mi hijo, del mismo barrio, donde él iba, se sentaba a hablar y todo. Y te puede decir quién fue Everson. Y cualquier gente vuelve y que te pregunte, te va a decir quién fue Everson. El que lo conoció, no el que deduzca algo porque simplemente él tenga una etiqueta de porque era policía, era malo. No, mi hijo no era malo. No era de lo malo. Nunca fue de lo malo. Gracias a Dios. Y a su trabajo, a su esfuerzo. Bueno, yo sé que aquí enumeramos cosas que realmente me interesaba conocer a mí y personas que también se preguntan, no sabían de... Me decían, mira, por favor, hazle una entrevista a Elisa. Sí, ellos me etiquetan mucho. Yo le digo, bueno, ella, que es la que se comunicó contigo. Ay, gracias. Y me dijo, y yo estoy porque el compromiso con Everson, pero no me gusta, pero sí es necesario porque mi niño se merecía que las cosas se hicieran a función de cómo él era. Por eso inclusive yo todo el tiempo subo, y la gente no sabe lo que a mí me cuesta hasta subir una foto de Everson. Pero lo hago porque había muchas personas que me escribían, suba cosas de Everson, nosotros éramos seguidores de él, desde Facebook, Messenger, por todas partes, no sé cómo la gente me contactaba. Y yo recuerdo que yo meses después que pude abrir el Messenger, yo tenía una cantidad inmensa de mensajes de gente que yo no conocía. Y cada vez que subo algo me destacan, gracias mamá por subir cosas de Everson. Y lo hago, ¿sabes por qué? Porque Everson era un niño que no había un día que él no subiera algo en sus redes, porque a él le gustaba. Y siempre detrás de cámara, como dicen, yo siempre trato de hacer ese homenaje porque no quiero que mi hijo o mi niñito, mi nieto, que tenga todo lo mejor sobre su padre. Y te digo algo, si yo pudiera hacer un libro con todas las cosas de agradecimiento y de palabras que las personas se han expresado de mi hijo desde ese día hasta hoy, yo tengo para hacer más de 2 libros. Solamente de las cosas positivas que han dicho de mi hijo, el que lo conoció, el que no lo conoció. Yo realmente me siento muy complacido y le agradezco aquí delante de cámara por darme la oportunidad, porque yo sé que cualquier persona hubiese querido que haga este tipo de trabajo con tanta delicadeza y amor, como yo le pongo, que usted le dé la oportunidad. Que te lo agradezco. No, yo a usted. Que te lo agradezco. ¿Sabe que alguien se comunique contigo y te diga, mire, yo no soy policía? Yo caí preso en Esperanza, Valverde Mao, por, vamos a decir, circuito que se dice, ¿verdad? Redada. Y su hijo, yo estando preso, yo cayendo preso, me compró comida. O sea, no te lo está diciendo un policía, te lo está diciendo un recluso. Una persona que fue, un civil que fue apresada. Y él dice, el manejo de él como policía, el único que me compró comida a mí y a mi compañero con el que yo andaba, era su hijo. Y por eso yo me comunico con usted, para que usted sepa lo mucho que me dolió la muerte de su hijo. O que alguien te diga, mire, este niño siempre venía a comprar comida donde yo trabajo. Y nunca tuvimos una queja de ese niño. Dios. O que personas civiles te digan,
Su hijo fue así, su hijo yo lo conocí, uno de los mejores policías que vino a este destacamento en el tiempo que él estaba, es una honra. Eso es una honra y eso cualquier comentario negativo no lo va a borrar. Nada, yo me gustaría que usted diga alguna palabra en República Dominicana y terminamos este video aquí. Ya usted hoy vino a traerle unas flores, bueno, como siempre. Sí, como siempre lo hago. Ahí está, yo vine la otra vez y estaba bien cuidada. Lo único que aquí la hierba nace muy rápido. Porque tú sabes que para esta zona llueve mucho, entonces muchas personas se olvidan de las tumbas y no vienen. Y ese pasillo, vamos a decir pasillo, de hecho esto lo hicieron no hace mucho, creo que la persona que le corresponde eso ahí. Y es por la lluvia, sí. Bueno, pues nada, hable con el país ya, diga una palabra, agradecimiento o lo que sea, porque su hijo se convirtió en una figura de inspiración después de que pasó el suceso. ¿Qué yo te podría decir al país? Sí. Primero que antes de uno juzgar a alguien debe de conocer su historia. Que por el hecho de nosotros pertenecer a una institución, no podemos ser tan ligeros para desacreditar al ser humano, que usted no sabe cómo se crió, que no sabe el trabajo o la lucha que pasó para llegar donde está. Y que a la mayoría de jóvenes traten de hacer las cosas correctas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los padres, las madres, ese es el orgullo que nos llevamos. Y que Everson Omar Pérez, de apenas 21 años, en el momento de que pasó el hecho, fue un grande. Y como yo siempre le digo, mi pequeño gigante, porque era pequeño en estatura, pero era enorme en mentalidad y en corazón. Y todo aquel que pueda ver este video, que conoció a Everson, sabe que yo no estoy mintiendo. Sabe que no estoy mintiendo. Pueden ir donde él trabajaba, donde quiera. ¿Entiende? Entonces, que tratemos de dejar huellas en la vida, pero huellas buenas y positivas. Que eso fue lo único que Everson hizo. Dejar huellas tan profundas que donde quiera que él estaba, la gente veía lo que portaba. Y esa luz no la va a pagar nadie. Entonces, mi exhortación es que a los jóvenes que por favor tratemos de ser más empáticos, traten de buscar más, llevarse de su madre, de sus padres, cuando le dicen no vaya a tal lugar, no confíe. Nosotros a la madre tenemos un sexto sentido. Y que el miedo mío como madre fue el que me tocó vivir. Y a ti agradecerte infinitamente por el interés hacia mi niño. Que a 1 año y 5 meses todavía tú has tenido el interés de que se cuente la historia o parte de la historia de Everson. Porque ya para muchos él ha sido olvidado. Para mí no, yo le decía siempre a él, cuídate mi niño, ¿tú sabes por qué? Porque la única persona que le va a doler lo que te pase a ti, la vida entera será tu madre. Las personas van y vienen, pero una madre nunca se olvida de un hijo. Y le agradezco a todo aquel que siempre me escribe hablándome cosas bonitas de Everson. Que Dios siempre le bendiga a todos y ojalá que esto llegue y que realmente también le pueda aparecer alguien que me ayude o diga vamos a despacharle la pensión que le corresponde al niño rápido y que sí en enero realmente se la den porque en verdad la necesita. Amén. La necesita no porque esté pasando calamidad, pero sí es su derecho. Es su derecho y su padre fue un policía activo y murió siendo un policía activo. Ejemplar. Y ejemplar. Bueno, pues muchas gracias y para mí es un placer haber estado aquí y escuchar parte de su historia. Voy conforme con muchas de las cosas que no sabía y yo sé que las personas que están viendo esto también. Gracias, Elisa, y fuerza adelante, mucha conformidad. Gracias. Y que Dios te siga, Dios que siempre te siga bendiciendo. De todo. Y que tu trabajo siempre sea impecable. Gracias. Lo prometo que así va a ser.
Y él lo hace de una manera, yo lo hago de otra. Y hay muchos jóvenes que también lo hacen. Sí, haciendo como y son malos buenos, aunque los malos se destaquen más. se destaquen más. Bien, pues gracias. A ti, mi amor. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Que nunca me fijé que ya no sonreía.